Buenos días, amados hermanos. Que Dios una palabra de aliento de parte del Señor para obtener conocimiento conforme a Dios le agrada, con mucho amor, temor y esperando que sea el Señor siempre conforme a su voluntad, que le haga entender a ustedes y a mí también conforme a su voluntad lo que Él quiere plasmar en nuestro corazón para su gloria y su honra. Amén. Amén. Amados hermanos, la palabra va para usted y va para mí. Y a través de la palabra que el Señor me da, me toca profundamente a mí. Y también le pido al Señor que lo toque a ustedes conforme a su voluntad. Yo tengo mucho temor y mucho amor, pero es un temor de respeto, reverencia al Padre Eterno. Y a veces tengo temor de hacer cosas que a Él no le agrada. Entonces le pido al Señor siempre que me guíe y que Él me ponga según su voluntad la palabra. Y es Él que lo hace conforme a su voluntad. Y así ustedes entienden y así Él me da entendimiento a mí conforme a su voluntad. Amén, amén. En este momento vamos a hablar sobre que el pecado se hereda, basándome según su voluntad en Romanos, según su voluntad de Dios. Amén, amén. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Romanos 5 del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí me explica que como cuando un hombre pecó, todos nosotros somos pecadores. Entonces se heredó de Adán y Eva. Entonces desde que ya usted cae en el vientre, ya usted es un pecador y yo soy una pecadora. Amén. Hermanos, por Adán y por Eva caímos en desobediencia, y desobediencia a muerte, y la muerte pasó a todos nosotros. O sea que desde que está en el vientre de su madre, usted ya es pecador y yo también. Y es una cadena que solo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, puede romper en el nombre de Jesús. Amén, amén. O sea, hermano, Juan 8:36 en adelante dice que si el Hijo de Dios os hace libre o no liberta, solamente así podemos ser realmente libres. Hermano, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el único que puede romper todas esas cadenas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Su gloria y su honra, amén, amén. Pedirle al Señor que nos perdone, que es decirle que estamos arrepentidos y nosotros suplicamos y nosotros rogamos y oramos al Padre siempre, siempre, que tenga misericordia tanto de mí como de usted, o de usted y de mí también, y, y pagar el precio, y le damos gracias al Señor por pagar el precio por usted y por mí también, para su gloria y su honra. Cuando usted lo acepta a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él viene y hace morada en usted y le da vida. Y dice la palabra que de su interior correrán ríos de agua viva, porque es Dios mismo que está en nuestro corazón y que nos cambia, nos transforma. Y después de eso vivimos con dos leyes: una que sirve al pecado, pero no es una que es a Dios. Entonces Dios nos ayuda a cualquier cosa que nos quiera llevar a pecar. Él nos ayuda a seguir sus órdenes, sus mandamientos, sus estatutos, y agradarlo siempre a Él. Entonces, como Él tiene mucho amor por nosotros, nosotros lo amamos, lo adoramos, Él nos guía por el camino, diciéndonos que no haga estas cosas porque esto está mal, que siga esto. Y siempre nos lleva a hacer las cosas que a Él le agrada. Pero no tenemos que dejar
dirigir por Jehová Jesús, Espíritu Santo que mora en nosotros, y leer y escudriñar la palabra para que según su voluntad el Señor nos dé entendimiento. Amén, amén. Lucas 19:10 dice, para su gloria y su honra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, amados hermanos, a usted y a mí también, para su gloria y su honra. Romanos 5:17 nos dice que si la transgresión de uno, por la transgresión de uno reinó la muerte en muchos, ¿cómo no va a reinar la vida a través de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, para que abunde la vida conforme a su voluntad? Jesucristo, el que recibe a nuestro Señor Jesucristo, Él le da abundancia de gracia y es un don de justicia para su gloria y su honra. Entonces, amados hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos saca de un mundo donde estábamos muertos en delitos y pecados para llevarnos a la luz admirable de Jehová Jesús, Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos, el Señor rompe esas cadenas. Amados hermanos, el pecado se hereda, pero Cristo rompe las cadenas de nuestros antepasados. Usted no sabe, pero puede ser que la familia, los antepasados de uno hayan hecho cosas abominables al Señor, cosas como lo describe Deuteronomio 18, que hayan pasado sus hijos por el fuego, que haya consultado a los muertos, que haya comprometido la generación venidera, pero el Señor rompe con todas esas cadenas del antepasado. O sea, nosotros heredamos el pecado, pero en el momento que aceptamos a Cristo, el Señor rompe todas esas cadenas, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que renunciamos a cualquier cosa de nuestro antepasado que hayan hecho, y que nosotros queremos ser nueva criatura en Él. Entonces el Señor hace esas cosas tan hermosas para cada uno de nosotros y nacemos de nuevo. Por eso es el nuevo nacimiento, porque ya no es lo pasado, ya no es lo que hizo mi familia, ya no es lo que hicieron mis abuelos, mi bisabuelo. Es que el Señor ya me toma en sus brazos, me hace su hija, rompe las cadenas y Él me cuida, y como hija de Él estamos en sus manos y nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. A través de que el Señor Dios tiene la autoridad para romper las cadenas y darle una nueva vida, una nueva oportunidad y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hay personas que tienen atadura de homosexualidad o de fornicación por cadenas espirituales. Por ejemplo, hay familias que nunca le va bien en los matrimonios, no pueden casarse, viven en fornicación y viven haciendo cosas que a Dios no le agrada, o en adulterio. Entonces esas son cadenas de sus antepasados, pero con Dios por delante, en el nombre de Jesús, el Señor rompe todas estas cadenas y todas estas ataduras. Usted le habla al Señor y el Señor puede romper las cadenas. Hay personas que tuvo un sueño, hay personas que, por ejemplo, la joven estaba y duró un tiempo casada, pero llegó un momento que ya no quiso estar más casada, hizo cosas difíciles. Entonces yo me soñé que ella se acostó en el pecado de su mamá. A raíz de que ella se acostó en el pecado de su mamá, en este sueño, se lo hice entender. Pero a raíz de eso, entonces me puse a pensar en esas cadenas espirituales que a veces nos siguen, pero nos siguen es porque todavía no hemos aceptado al Señor y no estamos haciendo las cosas que a Él le agrada. Pero cuando el Señor está en la casa, el Señor pone orden en la casa y rompe cualquier cosa que tenga que romper para poder construir lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Entonces yo vi cómo esa persona se acostaba con su mamá, en el mismo pecado de su mamá se acostaba a ella, pero el Señor rompe esas cadenas. De ahí fue que me puse a pensar en las cadenas espirituales de los padres que están en fornicación. Los hijos salen siendo fornicarios, entonces los hijos de ellos también salen siendo fornicarios, porque es una cadena, hermano, que hubo una persona cristiana que me dijo que hay que romper.
Pero ¿quién la rompe? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es nuestro Señor Jesucristo. Antes yo también estaba en una vida de fornicación y de fornicación. Y yo me sentía mal porque yo desde pequeña lo que quería tener una pareja y viví toda mi vida con esa persona. Pero no se pudo, hermano. Pero después que vine a Cristo, le pedí al Señor que me ayudara a ser fiel porque yo no sabía. Pero para Dios no hay nada imposible. El Señor rompió mis cadenas y la ligadura de muerte que tenía anteriormente por quizá parejas que yo había aceptado. Por eso es que yo le digo al Señor, es decir, a ustedes, conforme a Dios le agrada, no al yugo desigual, porque cuando usted se junta con una persona, yo escuché una prédica que sí, usted está de que junta con esa persona o fornicando con esa persona, no están como a Dios le agrada, pero usted no sabe las cargas espirituales que tiene esa persona. Entonces yo escuché que nada más no es cuidarse de una enfermedad, nada más no es cuidarse de un hijo que no se haya programado, sino que a través de la fornicación se, se transmite hasta los demonios, hermano. Entonces, como esas cosas pasan, por eso es que nosotros vemos que en cosas del enemigo, el enemigo usa a muchas personas para estar con una persona y es para tocarle el alma, destruirle el alma. Por eso es que hacen como algo, como rituales, pero hermano, vamos a pedir al Señor que rompa las cadenas y tenga cuidado con quien usted esté, porque cuando usted viene a ver, usted está con una persona y le da una bebida y usted no sabe lo que le pusieron y después usted no sabe nada, absolutamente nada de lo que ha pasado con usted. Entonces, no al yugo desigual, y ya usted sabe que por las cadenas esas de la fornicación se pueden transmitir hasta los demonios. Que el Señor reprenda al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pero esto es una realidad y lo digo con mucho temor, en parte porque poco a poco he podido entender algunas cosas conforme a Dios le agrada y lo hago con mucho temor. Y aparte de eso, esto fue una prédica donde un hermano estaba explicando sobre la fornicación explícitamente. Entonces, como estamos hablando que los pecados se heredan, usted no sabe lo que ha hecho su papá o cómo está haciendo su papá, usted va a seguir siendo el ejemplo de él. Pero cuando usted viene a Cristo, el Señor Jesucristo rompe todas esas cadenas y usted es nueva criatura. Ya el enemigo no la puede atacar con cosas del pasado porque usted es nueva criatura en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, vemos todas estas cosas y hay que pedirle al Señor que tenga misericordia, porque a veces nosotros podemos discernir poco a poco y vemos personas como caen en red del enemigo y hacen cosas difíciles, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que gemir y orar por las almas y pedirle al Señor que tenga misericordia por cada persona. Nosotros estamos para adorar a Dios, glorificarlo y amarlo, pero también para clamar por las almas. Y estamos diciéndole, según su voluntad, que el pecado se hereda, que venga a Cristo, que Cristo es el único que puede romper las cadenas. Amados hermanos, tenemos, hermanos, los hijos de Dios están viendo nuestro paso para seguir nuestro ejemplo, por lo cual si el padre está pecando, puede ser que el hijo que los hijos reciban los efectos del pecado y el pecado se transmite a la siguiente generación. Es probable que si un padre está en fornicación o está en adulterio, el hijo crea que eso es normal, porque yo antes creía que eso era normal, estar con un hombre casado, que eso era normal, o que estaba en fornicación, eso era normal. Para mí eso era normal porque yo lo veía en mi familia. Entonces, si el papá es idólatra, entonces veo a mi papá que está en una foto y está idolatrando a X o Y. ¿Qué pasa? El hijo también
Yo una vez fui a la iglesia católica y en un momento me paré en una estatua, pero no, eso no es de Dios, a Dios no le agrada, a Dios no le agrada la idolatría. Si su hijo lo ve a usted chismeando, eso se hereda, el niño sale chismoso. Hermano, por eso es que dice el dicho, de tal palo tal astilla, así como es su padre, así es su madre. Y fulanito, igualito a su madre, no lo tiene ya que conocer con decir que ella es igualito a su madre. Sabe que si es chismoso, mire, hay que tener cuidado. Amados hermanos, estamos hablando aquí sobre que el pecado se hereda. Lo que usted hace, su hijo lo va a hacer. Por eso le pedimos que venga nuestro Señor Jesucristo. Las cadenas, ¿cómo romper todas estas cadenas? La respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Ya pagó el precio por su pecado, por el mío, en la cruz del Calvario, hermano. Jesús nos libra del pecado y de la muerte y nos da vida eterna. Solamente nuestro Señor nos puede ayudar a salir de una vida de pecado a su luz admirable y a hacer cosas hermosas que a Él le agrada. Ya el pecado no tiene autoridad en mí ni en usted, hermano, si usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo. No tiene autoridad ni en usted ni en mí, hermano. Si te arrepientes de todo corazón y acepta a nuestro Señor Jesucristo, Él está dispuesto, amado hermano, para perdonar tus pecados y traer libertad. Y dice la palabra que si el Hijo de Dios os libertare, para su gloria somos de Cristo, para su gloria y su honra, realmente somos libres de todos estos pecados heredados por nuestros padres, por nuestros abuelos, pero nuestro Padre Celestial nos acepta conforme a su voluntad cuando aceptamos a Cristo y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero hermano, tenemos que vivir en obediencia a Dios y obedecer sus mandamientos. Y Dios es maravilloso, Dios es bueno. Él nos sostiene, Él nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Hermano, tenemos que perdonar y mantenernos firmes, porque así como usted ha hecho cosas difíciles, yo también he hecho cosas difíciles y otras personas también. Aquí solamente el Padre sabe todas las cosas y pedimos a Jehová que nos perdone. Y aquí en Éxodo 20 dice, no te inclines, hablando de las imágenes, no te inclines a ellas, ni la honrará, porque yo Jehová, tu Dios, para su gloria y su honra, soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a pedirle al Señor, tú sabes, misericordia, hermano, es misericordia que hay que pedir. Y hago misericordia a millares, a los que aman mi nombre. Vamos a amar al Señor, vamos a adorar su nombre, vamos a glorificarlo a Él. Amén, amén. Y guardan mis mandamientos. Es necesario guardar los mandamientos del Señor. Hermano, tenemos que perdonar, mantenernos firmes. Y el Espíritu Santo, para la gloria de Jehová es su Espíritu Santo, Él nos ayuda. Él nos ayuda y nos advierte del pecado. Él nos dirige para que rechacemos todas las cosas que no vengan del Señor. Y Él nos viste con la armadura de Dios. Él nos da dominio propio para su gloria y su honra, para su gloria y su honra, y nos prepara, nos capacita para la batalla. Termino diciéndote, amados hermanos, que si aceptaste a Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Eres una nueva criatura para el Señor. No te acuerdes de las cosas pasadas, de lo que hicieron tus antepasados, tu papá, tus abuelos. No te acuerdes de ninguna de esas, porque el Señor dice que no la traiga a memoria. El Señor hace nueva toda la cosa en ti y en mí para su gloria y su honra. Recuerda que por Adán caímos en pecado, pero ya Cristo rompió las cadenas en la cruz del Calvario. No mire el pasado, el pecado. Sigue adelante con Cristo, caminando en luz.
del Padre de la luz, de Jehová de los ejércitos, Dios eterno. Ya Él canceló toda esa deuda que teníamos, todos esos pecados y todas esas cosas. El Señor, por amor a Él, nos perdonó. Y por amor a Él vino a rescatar conforme a su voluntad cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Dice que de tal manera nos ama a Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ya Cristo rompió las cadenas. Hay una canción que dice: Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén, amén. Entonces hay otra alabanza que no me la sé muy bien, pero le voy a tratar de cantar, que dice: libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Y nada, con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo vivo la paz. Y nada, a mí me encantan esas canciones porque Dios es maravilloso y Dios te liberta, Dios te ama, Cristo te ama. Aunque el pecado es heredado, sabemos que ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo vino a salvarte a ti y a mí, amados hermanos. Cristo rompe las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.